Hola, ¿qué tal amigos? No había grabado video porque me sentía mal. De hecho, estaba un poquito enfermo. Por eso no grabé video el fin de semana porque realmente me sentía muy, muy mal. No se hubiera escuchado nada bien. Pero bueno, hoy voy a hablar de un libro que leí hace como un año y medio más o menos. Es un libro de Julio Verne que se me hizo muy sorprendente por dos cosas. Primero, el libro se llama Una ciudad flotante. Es un libro que habla sobre un barco que hace un viaje desde Liverpool a Nueva York. Lo que uno lee en el libro, lo que escribió Julio Verne, pues es más que nada las aventuras que vive la gente que está eh, pues en el barco. El barco es enorme, bueno, es un barco de vapor y supuestamente según ahí lo que dicen es el barco más grande que han construido pues en esa época. Les recuerdo, viajes de Liverpool, o sea, de Inglaterra a Nueva York, Estados Unidos. Um, en el libro manejan que, pues, para entretener a la gente, porque el viaje es bastante largo, empiezan a hacer juegos, hacen carreras, todo eso pues para poder mantener a la gente entretenida. Y hay un misterio por ahí de que se hace como un triángulo amoroso eh, y el resultado de esto, o a raíz de esto, empieza a surge ahí por ahí un fantasma de una mujer. Está bastante chido. Pero no es esa la razón por la cual se me hizo sorprendente. Eh, Hay dos razones, como les decía, por las cuales se me hizo muy sorprendente este libro. La primera es que es una novela bastante desconocida de Julio Verne. Tanto es así que yo solamente me enteré de este libro, apunto tanto aquí porque es que tengo la portada en la pantalla de mi computadora. Yo me enteré de este libro porque entre muchos libros que yo bajé hace un tiempo, venía una lista de libros de Julio Verne y venía una gran cantidad de libros de los cuales yo ni siquiera había escuchado hablar. Entre ellos pues venía Robert el Conquistador, venía El Dueño del Mundo, que tampoco lo había escuchado, pero pues por ahí en algunos documentales, ya después de que lo había leído, pero antes de eso no. Este, y cuando lo empecé a leer, pues dije, ¿por qué no? ¿Por qué la gente no conoce este libro? Es muy sorprendente realmente por el tema que habla. Y la otra razón por la que se me hace un libro muy sorprendente es porque el libro prácticamente nos está hablando del Titanic. Mucha gente ha dicho siempre que Julio Verne de alguna manera aparentaba tener conocimientos de cosas que iban a pasar en el futuro, que predecía los avances tecnológicos de la humanidad. Y créanme que cuando lean este libro, realmente se van a sacar de onda bien canijo. Como les digo, o sea, el viaje para empezar es exactamente el mismo. La diferencia es de dónde parten. En el libro de Julio Verne parte del puerto de Liverpool hasta Nueva York. En la vida real, el Titanic salió de Southampton, de Inglaterra también, e iba a Nueva York. Pero prácticamente la ruta es exactamente la misma. Y eso me hizo preguntarme, ¿por qué el barco que se llama Great Eastern en la novela de Julio Verne, por qué no se hundió como el Titanic? Mucha gente, después de que lo leí, por ejemplo mi novia, me comentaba que la razón por la cual se hundió el Titanic era una especie de competencia que había ahí entre la empresa que construyó el Titanic y otra empresa que no me acuerdo cómo se llama, eh, Star, Great Star, White Star, no me acuerdo cómo se llama, creo que ese es el nombre de la compañía que construyó el Titanic. Había una competencia para ver quién llegaba o quién hacía el menor tiempo de Inglaterra a Estados Unidos, pero eso no concuerda porque supuestamente el Titanic o el motor del Titanic no daba para poder competir contra otros barcos en velocidad. Y supuestamente la idea del Titanic no era ganar en velocidad, sino en lujo, que pues al parecer eso sí lo logró. Hay muchas cosas que pasan en el libro que me hacen preguntarme por qué no pasaron en la vida real. Digo, si Julio Verne las escribió muchos años antes de que se construyera el Titanic, me imagino que pues algunas de ellas eran medidas de seguridad que se tomaban en esa época realmente con los navíos. Por ejemplo, hay una parte cuando pasan precisamente por la parte donde se hundió el Titanic, este,
Les digo, está dando un poquito enfermo. Em, el capitán pide que cada tanto saquen cubos de agua del mar para checar la temperatura. Si cambiaba un solo grado, iban a cambiar el rumbo, precisamente para evitar colisionar con algún iceberg, porque el capitán del Titanic no hizo eso. También cuando estaban pasando precisamente por ahí, redobló la guardia que había a esa hora, porque también pasan en la noche. O sea, como les digo, es exactamente lo mismo que pasó con el Titanic. Cuando pasan por esa zona, redobla la guardia precisamente para cuidarse de los icebergs. O sea, a lo que voy es que en lo que lo que pasó con el Titanic era algo que se podía evitar, que se sabía los riesgos que corrían ahí, y precisamente la gente que hacía esos recorridos pues se cuidaba, porque el del Titanic no. Yo vi algunos documentales después de leer el libro, investigando de eso, pero pues no, nadie queda por qué pasó, porque, o nadie se pone de acuerdo de por qué ocurrieron estas cosas. Porque como digo, a mí me gustó mucho este libro. Como les digo, me recuerda muchísimo, muchísimo al Titanic, y precisamente cuando lo terminé de leer, pues me quedé sorprendido, porque es como leer realmente lo que pasó con el Titanic. Es como si Julio Verne hubiera, pues suena como algo místico, lo que tú quieras, pero suena como si Julio Verne hubiera visto lo que pasó con el Titanic, solamente que él decidió cambiar pues el destino de este barco. Digo, porque siendo Julio Verne y siendo una novela de aventuras, pudo haber hecho que chocara también, con algún iceberg, y hacer una historia en base a eso, pero no. Él sí terminó, hizo que su barco sí llegara finalmente a puerto, y la gente que iba en el barco pues llega y hace su recorrido normal. Eh, También cuando les digo que me puse a revisar estas cosas, empecé a checar las cuestiones de lo del motor y todo eso. Como les digo, pues no había realmente una razón para pensar que había una carrera entre el Titanic y creo que el otro se llamaba Mauritania, el otro barco, con el que está compitiendo. Pero como les digo, el libro está muy muy chido. Eh, no es un libro aburrido, aunque pudiera parecer, porque como les digo, todo lo que transcurre, o todo lo que ocurre, perdón, transcurre arriba del barco. Pero aún así el libro está muy bueno, muy interesante, y es un dato muy, como les digo, muy, muy raro, al menos para mí, que el libro, siendo pues lo que es, y hablando del tema del que habla, sea un libro tan desconocido de un autor tan famoso como es Julio Verne. Sobre todo porque hay gente que hace relaciones de otros libros, por ejemplo, de la Tierra a la Luna, y dónde cayó después la bala que habían disparado el Barbicane y sus amigos, cayó en el mar, y todos lo relacionan con cómo pasó con el viaje a la Luna, pero nadie relaciona este libro de Una ciudad flotante, nadie lo relaciona con lo que pasó con el Titanic. Me saca mucho de onda, no sé por qué pasa así, a lo mejor después son de acuerdo, quién sabe. Pero como les digo, ustedes léanlo, no me crean a mí lo que yo les digo, ustedes léanlo y verán que es verdad. Bueno, pues pasen un muy feliz día, a ver si para la siguiente semana ya me recuperé, se la pasen chido.